Hola, Hola, estamos, chicos. entonces estamos acá frente a ustedes, chicos, gracias a Cristo, de verdad, con otro tema. Bueno, este tema lo vamos a postular Cristiano de la secreta. porque el tema que nos postularon en Instagram es bastante largo, que es más o menos como... El lenguaje que debemos utilizar cuando nos rodeamos de personas que no son cristianas. Así es un poco largo, entonces lo resumimos en ese. En ese. También queríamos decirles, chicos, de estos videos en adelante, bueno, nosotros grabamos acá en nuestra casa. Es un barrio bastante poblado, entonces si escuchan algún perro, si escuchan a alguna persona hablar, si escuchan algún carro pasar, alguna moto, o bueno, ya los geckos en todas las casas hay. Si escuchan algo así, de verdad, discúlpenos, ignórenlo y sigan escuchando el mensaje, ¿verdad? Porque bueno, nosotros hacemos estos videos bastante caseros. Bueno, primero queremos empezar diciéndoles algo que desde que lo escuchamos ha sido de bastante ayuda en nuestra vida, y es: Jesucristo haría eso. Dicho esto, sabemos que Cristo está siendo formado en nuestras vidas día a día. Así que debemos de pensar, hablar y actuar como Él lo haría. Sí, ustedes pueden decirse, pero eso es demasiado difícil. Y lo sé, es bastante difícil, bastante complicado. Pero bueno, lo hemos dicho muchas veces en otros videos, nosotros debemos ir muriendo cada vez para que Cristo sea formado en nosotros. Y hacer esto es lo que le agrada a Dios, que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y como decía el tema, el lenguaje que debemos utilizar cuando no nos rodeamos con personas cristianas no quiere decir que cuando estamos con personas cristianas debemos de hablar de una forma y cuando estamos con personas que no son hijas de Dios debemos de hablar de otra. No, siempre debemos ser los mismos, que Cristo siempre sea el espejo, que cada vez que ustedes nos ven a nosotros puedan vernos a Cristo. Que ¿cómo? Que qué religioso. No, si nosotros nos relacionamos con personas de la iglesia, para que nos entiendan, y gente que no va, porque así es como lo dicen, ¿verdad? Siempre los hijos de Dios son los que van a la iglesia y los que no. No, los hijos de Dios siempre debemos hablar siempre igual, siempre siendo ejemplo en todo lugar, como dice un versículo que Ariel nos va a explicar. Colosenses capítulo 1 versículo 10, nueva traducción viviente, dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, como lo decía Carito, debemos de hablar, actuar, pensar como le agrada a Dios, y es como lo haría Jesucristo. Sí, y también algo muy importante, el ciclo de amigos. Cuando aquí nos dicen, ¿cómo debo hablar cuando no estoy con gente cristiana? En ningún lado de la Biblia nos prohíben a los hijos de Dios relacionarnos con gente que no sigue a Cristo. Más bien, se dice en la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de Mateo, la gente le decía: ¿pero por qué entras ahí? Ese hombre que es aquí, que es allá. Jesús hablaba, ¿verdad? Que los que ocupan amor, sanidad y todo eso son los enfermos, los pecadores necesitan de Cristo. Los que son sanos ya están sanos. Más bien deberíamos estar ayudando a Cristo a ganar a otros. Entonces, no nos prohíbe relacionarnos con esas personas, pero siempre debemos ser luz en medio de la oscuridad. No es que me voy para allá, entonces me apago como un foco y ahí entonces voy y soy otra persona. No, siempre debemos ser luz. Y si ese círculo de amigos me insta a hablar mal, mi amor, si ese grupo de amigos me insta a decir palabras que no son lo que le agradaría a Dios, ¿qué debería hacer? ¿Solo con ellos? No, y lo hacemos con la certeza, decimos esto con la certeza de que ustedes ya han sido confrontados por el espíritu de alejarse de esas personas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó, a ambos. Tuvimos que dejar ese tipo de amistades atrás. ¿Por qué? Porque son de tropiezo para nuestra vida cristiana. Esa vida nueva que Dios nos dio por medio de Cristo es algo que tenemos de cuidar con celo. Demasiado celo. Ajá. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos amigos que quizás ustedes dicen: uy, pero eso no va a la iglesia, esos... Gracias a Dios, Dios nos ha dado personas maravillosas que nos rodeamos. Tenemos personas que tal vez dicen... Un saludo para todos los amigos. Que tal vez no comparten nuestra fe o no sé, pero esos amigos nos respetan. Hay algo pero muy preciado, y es que tal vez tus amigos, esas personas por las que tú dices que estoy con ellos porque me los voy a ganar para Cristo, el bendito discurso, pero si esos amigos, en lugar de usted ser ejemplo para ellos, te van echando para atrás,
hay algo extraño. Y también tus verdaderos amigos van a respetar tu fe. Nosotros tenemos amigos con los que podemos hablar, con los que podemos compartir, y siempre todos sabemos que nuestra manera de hablar debe ser de honra para Cristo. Y debemos recordar también que el famoso, me relaciono con ellos o voy con ellos porque me los voy a ganar para Cristo. Nosotros no convencemos a nadie de entregarle la vida a Cristo, eso lo hace el Espíritu. Nuestro trabajo como hijos de Dios es ser luz en la oscuridad, ser ejemplo de esa vida nueva de donde Cristo nos sacó y ahora nos entrega una vida tan preciada, tan bonita. Eso es lo que debemos de nosotros cuidar, ser ejemplo para esas personas. Sí, y también algo muy importante, la palabra de Dios dice que uno debe ser, que los resultados de nosotros, los frutos, son donde Dios, uno ve la sabiduría y el amor de Dios. Tal vez estamos hablando mucho y nada hacemos con decirle a nuestros amigos que Cristo lo ama, que Cristo, y nuestros hechos. Sí. Si hablamos de Cristo, o sea, qué vergüenza estar hablando de Cristo y después de que salgo de hablar de Cristo empiezo a decir cosas que no deben agradar, que no agradan a Dios, palabras que insultan a otras personas, me junto con mis amigos a hablar mal de otros. No, no y no. Para reforzar esto con la Biblia dice 1 Corintios 15, 33 al 34, traducción lenguaje actual. No se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echen a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Esto es algo que está Ariela afirmando acá en la Biblia, que chicos, qué vergonzoso es que más bien tus amigos que no son hijos de Dios, que no son cristianos, hablen mejor que tú. Que hay personas que por uno no ser celoso con lo de Cristo, muchas veces echan a perder lo de Dios. Por eso hoy en día la gente no quiere nada con Dios, porque nos ven, para ser como Él, mejor no soy nada. Claro que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, pero nosotros tenemos un compromiso como hijos de Dios ahí afuera de demostrar que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios diferente. No llamemos esto una religiosidad, que entonces porque son cristianos ya no pueden ser chistosos. Bueno, que lo diga yo. Que lo diga yo me encanta estar haciendo bromas, haciendo chistes, y me costó mucho al principio porque siempre eran chistecillos con doble sentido y cosas así, y ahora he aprendido hasta en la Biblia, hay formas de poder uno ser gracioso y llegar a esa persona y hacerle su día mejor, pero un humor sano, un humor transparente. Al igual, algo que yo admiro de Ariel fue que cuando yo lo conocía era que el vocabulario y las personas que me ven, Alejandro, Nelson, no me enorgullece para nada. Sabían la forma de hablar, y yo sí me siento muy orgullosa del hombre que tengo hoy a mi lado, porque cuando Ariel decidió amar a Cristo, Ariel cambió su manera de hablar, su música que escuchaba, su manera de dirigirse a otras personas, y él es un ejemplo de que de verdad cuando uno decide amar a Cristo no es difícil, y que siempre tenemos que ser iguales en todo lugar. Así es. Aquí hay otro versículo bastante bonito de Efesios 5, 8 al 10, traducción lenguaje actual. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Esto es algo que nos pasaba a nosotros. Vivíamos así, con ese vocabulario, como lo decía Carito, con esa música, yendo a sus lugares, tratando a la gente de maneras que vergüenza, de verdad. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Aquí más claro no puede estar, la verdad. Así que bueno, concluyendo con este tema, ¿cómo debería ser nuestro lenguaje con esas personas que no conocen de Cristo, o que no son cristianos, o que no son hijos de Dios? Es igual allá en la China, igual aquí, igual con el presidente, igual con mi hermanillo, igual con el compa. Tiene que ser igual, un lenguaje, un pensamiento y un actuar del que agradaría a Dios. Sí, recordando que siempre todas las cosas llegan a salir a la luz. No podemos tratar de engañar, de que el pastor aquí no me está viendo, el líder no me está viendo, usted no me está viendo aquí, entonces aquí yo hago esto y hablo así, y cuando llego allá de otra manera. No, porque al que debemos dar cuentas es a Dios, y Él ve todo, en lo secreto, ahí donde está el pastor, donde está la hermana, ahí Él ve absolutamente todo. Y Jesús no es religión, es relación, chicos. Amén. Relación. Y debemos dejar de estar separando de que estos y estos, los otros, no. Jesús ama a todos. Él dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Entonces no tenemos que confundir. Y por favor, a todos los que decimos de verdad amar a Cristo, no es que somos perfectos, sino tratemos de ser. El Paz Alex predicó hace poco sobre que nosotros somos embajadores de Cristo. Y si nosotros somos embajadores, representadores de Cristo, tenemos que velar por la forma en que nosotros hablamos. Y no solamente son lenguajes de malas palabras, sino cuánto doloroso es que estás hablando mal de tu amiga, del pastor, de nuestro ser, de nuestra boca siempre salgan palabras edificantes. De alabanza para Dios. Sí, palabras de fortaleza, palabras de aliento, palabras que usaría Cristo. Así que bueno, acá los dejamos con esto. Espero les haya quedado bastante claro. Y bueno, y como siempre, suscríbanse, denle la campanita, compártanlo de verdad. Y bueno, aquí estamos para ustedes. Cualquier consulta, cualquier duda. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.